Bueno, bienvenidos a todos al podcast de Esencia y Alquimia. Arrancamos hoy, como prometí, 20 de marzo, el día que empieza la primavera. Me parecía un día estupendo para que Esencia y Alquimia también naciera con ella y poder, pues, dar sus frutos, ¿no? A partir de ahí. Bueno, lo primero de todo sería comentar un poquito cuál es la idea de este podcast, en qué va a consistir, ¿no? Básicamente la idea es transmitir toda la información, conocimientos que he aprendido, reflexiones también. Haré colaboraciones con personas en principio de mi entorno, amigos sobre todo con los que suelo tener conversaciones profundas y que considero personas muy interesantes para que puedan compartir conmigo y con todas las personas que estén interesados en poder escucharnos y a partir de ahí que cada uno pues ya, bueno, esto va a ser uno de los principales de este podcast y es que cada uno se quede pues con lo que más le resuene y con lo que no, pues dejarlo ir. Y bueno, pues quería empezar a contar, sobre todo en este primer vídeo, por qué tengo esas ganas de expresarme y compartir con los demás mi historia. Bueno, yo viví un despertar espiritual finales de 2022 y a partir, bueno, el 1 de enero de 2023 abrí los ojos a las 11:11 y creo que me pareció una hora muy bonita para despertar el primer día del año. Y bueno, pues a partir de ahí empezaron a sucederme un montón de cosas y claro, evidentemente, como tantas personas que hemos tenido este despertar espiritual, pues pasar de una vida terrenal a una vida en la que de repente es una idea chocante darse cuenta de que pues eres mucho más de lo que te habían hecho creer, mucho más de lo que habías creído hasta ahora, que este envoltorio es eso, un envoltorio que realmente yo he encarnado aquí con un propósito, con un destino, o mejor dicho, hablando de, ya que he mencionado esto, se habla muchísimo del propósito de vida y una de las cosas que yo he estado reflexionando últimamente es por qué tenemos que tener un único propósito de vida. Es como que yo siento que tengo que elegir que o sea, que ese propósito ya está preestablecido, ¿no? Pero me refiero, ¿por qué un propósito de vida? Tenemos cuántos años de vida, tenemos muchísimos propósitos, tenemos un propósito en cada destino, tenemos un propósito en cada persona, tenemos un propósito en cada una de las cosas que nos suceden, así que para mí creo que eso es un buen cambio de perspectiva, una reflexión mía y bueno, quizás el propósito de vida se le podría dejar, es que incluso podemos tener un propósito de vida en una etapa y un propósito de vida en otra etapa de nuestra vida, o sea, pero bueno, dicho esto, empezó mi despertar espiritual y entonces, bueno, ahí fue el darme cuenta de que soy algo más, y eso ya cambia por completo toda tu vida porque ya, o sea, mi despertar espiritual realmente comenzó porque llegó un punto en el que yo estaba tan mal, estaba tan depresiva, no llegué, vamos, a mí nunca me han diagnosticado depresión, pero que obviamente siempre hay como una crisis, ¿no? Que está antes de ese despertar espiritual y en mi caso, pues la vida ya no tenía sentido para mí. Todo era negro, todo era negativo, no le encontraba yo sentido a nada porque todo era malo. Y yo no me sentía nada bien, ni conmigo ni con la vida. Entonces eso fue lo que me dio a mí la fuerza para, para continuar. Ahí fue cuando me empezaron a venir señales, me empezaron a bombardear de señales. Cosa de las más curiosas, fuertes en ese momento, bueno, eh, como el 11-11 tuve más, pero hay cosas más heavy, como por ejemplo un día, antes, justo en el momento, yo he canalizado información o mensajes que me iban guiando en ese entonces cuando más lo necesitaba. Ahora, por ejemplo, pues no me pasa tanto porque mi conciencia ya ha comprendido y se ha elevado bastante. Eso estamos hablando que fue el 1 de enero de 2023 y a finales de 2022 yo ya estaba empezando a recibir señales, estaba empezando a recibir guía.
Entonces yo cuando empezaba a recibir estos mensajes, normalmente era o bien a través de sueños, pero mensajes muy claros, o bien justamente algún mensaje que era justamente antes de despertar. O sea, de despertar mientras estaba dormida, porque era una forma que yo tenía de recordar esos mensajes. Además, soy como muy buena en ese sentido de recordar los mensajes que me hayan venido por la noche y en distinguir cuando es un sueño normal, que pues simplemente el subconsciente haciendo de las suyas, cuando sí me está viniendo un mensaje del inconsciente, o sea, del subconsciente, y cuando lo estoy recibiendo de la divinidad. ¿Por qué puedo distinguirlo? Pues no sé, he adquirido esa habilidad, básicamente. Quizás esto sea otro tema, quede para otro tema aparte, ¿no? El tema de los mensajes. Entonces todo eso pues me fue guiando al principio, ¿no? Y bueno, como comentaba, una de las cosas más heavy, por ejemplo, escuché Reiki. O sea, de escuchar me ha pasado 2 veces. Una fue con la palabra Reiki cuando yo todavía, por ejemplo, desconocía el significado de esta palabra en aquel entonces y tuve que irme a buscar lo que significaba el Reiki. Entonces, obviamente, ya sabemos lo que es Reiki, ¿no? Esa energía de esa energía universal canalizada a través de las manos, que lo que hace es como equilibrar la energía, liberar emociones, etcétera. Nunca llegué a hacer Reiki como tal, porque al final también siempre tenemos nuestro libre albedrío, que eso también daría para otro tema aparte, pero que al final no tiré yo por esa vía. Al final lo que nos lo aconsejan, pero siempre tenemos nuestro libre albedrío. Así que, bueno, pues recibí esas señales y pues me hicieron entrar en ese camino de despertar espiritual. ¿Qué pasa? Pues que vino un segundo despertar hace unos 6 meses aproximadamente, fue un despertar de conciencia. ¿Qué diferencia hay? Bueno, es un poquito más complicado porque todo esto se va integrando a lo largo de los años, se va comprendiendo a lo largo de los años. Obviamente, cuando una persona pasa de una vida totalmente terrenal, cegada en lo físico, en lo único que puede ver y con una serie de creencias muy arraigadas, necesita años y mucha integración, información que viene dada poco a poco, investigación, autoconocimiento y una serie de cosas, ¿no? Para ir avanzando en este sentido y a la par, pues, evolucionando. Entonces, el despertar de conciencia quedaría para otro tema más. Todo esto lo estoy comentando para que, bueno, pues toda la gente que me está viendo se pueda hacer una idea de todos los temas que se van a tratar en este canal, que va a ser bastante interesante. Y bueno, como ya comentaba, pues también colaboraré con algunos de mis amigos, porque también otra de las ideas de este podcast es quiero coger de las personas que tengo alrededor en mi entorno lo mejor de cada una de ellas, yo que las conozco de hace bastantes años. Y bueno, al final son mis amigos y tengo conversaciones, yo soy una persona que suele tener conversaciones profundas, algo que a mí me encanta. Y obviamente pues me rodeo de personas afines con las que puedo tener ese tipo de conversaciones. Así que mis amigos me resultan bastante interesantes y bueno, pues lo he invitado también a este podcast, que ya lo conoceréis, para quien siga viendo los vídeos, para quien me vaya a seguir. Y bueno, se van a hablar de multitud de cosas, como comentaba, quiero sacar lo mejor de cada una de ellas y compartirlo con todos. Quiero también que las personas con las que más pueda resonar esta información, que les llegue y que sea en el momento perfecto, y quien simplemente no resuene con esta información, bueno, pues siempre hay millones de personas, ¿no? Tanto en el mundo como en YouTube. Y pues nada, a otra cosa. Pero a quien le pueda ayudar o pueda escuchar justo un mensaje en el momento perfecto, tanto de lo que pueda decir yo como algunas de estas personas con las que voy a compartir podcast y vídeos, pues me encantaría, la verdad.
que sucediera, o incluso que alguien esté interesado en X tema y bueno, pues a través de este canal, de ese tema en concreto, le llegue esa información. Lo que quiero tratar son muchos temas, no es solamente, no va a ser solamente todo espiritual, también, como digo, quiero sacar lo mejor de cada una de estas personas de mi alrededor. Entonces quizás tenga un amigo que sepa mucho sobre la IA y tenga otra persona que sepa mucho sobre, por ejemplo, conciencia sobre los animales, ¿no? Al final es también conciencia, pero yo creo que la conciencia es infinita y que la conciencia abarca muchísimos temas. Y, y bueno, creo que es muy bonito esa idea en concreto de querer sacar lo mejor de cada una de las personas que me rodean y ser también como ese canal que ayude como a transmitir eso tan bueno que hay dentro de ellos para el resto de las personas que también necesiten escuchar, porque al final somos todos canales de otros. Y, y bueno, pues hasta aquí va a ser el vídeo de hoy, que es simplemente para que nos podamos hacer una idea tanto de lo que yo voy a aportar, que bueno, esto es la más mínima parte de lo que se puede hablar en este podcast. Y también, bueno, pues que hay más ideas en camino. Y nada, pues se ha llegado hasta aquí. Muchísimas gracias. Se agradece el apoyo, se agradece el like. Y nada, hasta el próximo vídeo y muchísimas gracias.